Hola, buenos días. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, se te oye. Ya. Hola, buenos días a todos. Bueno, quisiera saludar desde el BCL a este webinar que hemos convocado sobre la carga aérea y el COVID-19. La idea de este seminario es que dure aproximadamente una hora, más o menos. Como sabéis, tenemos de invitado aquí a Francisco Risuto, que es el Europe Cargo Manager de IATA. Buenos días, Francisco. No sé si nos oye, Francisco. Vale. Bueno, buenos días, Jaume, buenos días, Javier, buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. También tengo a mi compañero Javier de GPA, que nos ayudará a hacer una parte de la exposición y también nos llevará el control técnico. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Jaume. Buenos días a todos. Muy bien, pues nada, sin más, tenemos una pequeña presentación de la parte inicial que haré yo y que también hará Javier posteriormente. Y después, finalmente, nos dirigiremos a Francisco, que hará pues, una exposición de cómo él ve el sector a nivel de IATA y a nivel más global. Y aprovecho también para invitaros a hacer cualquier tipo de preguntas que tengáis para cualquiera de las personas que van a exponer durante este seminario. Deberíais tener una opción en vuestro panel de control donde podéis hacer vuestras preguntas y esas preguntas las responderemos al final de la sesión, o sea, después de que Francisco haya hecho su exposición. Y nada más, muchísimas gracias por conectaros. Estamos aquí actualmente unas 70 personas, por lo que veo, con lo cual, bueno, mucha asistencia veo yo. Entonces, bienvenidos y empezamos ya con la presentación. Javier, cuando quieras. Podemos pasar al siguiente ya. Muy bien, vamos a hacer algunos puntos que creemos interesantes para lo que está ocurriendo en el sector. Hablamos de que el sector está prácticamente paralizado a nivel de compañías aéreas y todos sus servicios indirectos. Y veamos un poco algunos de los datos clave que nos ilustran un poco esta situación. Simplemente para recordar, porque hay algunas personas que quizás no estén tan familiarizadas con el tema de la carga aérea, a nivel de comercio mundial siempre hablamos, los que nos dedicamos a este sector, nos gusta recordar que es verdad que hablamos de un tipo de transporte que solo representa el 1% del volumen, pero representa un 35% del valor. Y como nos dicen algunos de los cargadores, también al final la carga aérea muchas veces representa nuestro plan de emergencia, ¿no? Como dicen algunos. Y por tanto yo creo que esto se está ilustrando ahora mismo en este sentido, ¿no? El valor y el carácter esencial que tiene la carga aérea ahora mismo, ¿no? A nivel de productos farmacéuticos y química fina, y en España en el 2018 se movieron unas 70.000 toneladas y de ello el 40% era tanto de exportación como de importación desde Barcelona. Por tanto, hablamos de cuando hablamos de transportar material sanitario no hablamos de algo nuevo, al contrario, hablamos de la forma habitual para el mundo farmacéutico de transportar una buena parte de todas sus mercancías. Y sin embargo, cuando vemos qué está pasando ya ahora mismo, a nivel mundial hablamos que hay un 30% menos de vuelos en comparación con esta misma semana del 2019, ¿no? Esto a nivel mundial. A nivel de España y Barcelona son porcentajes no exactamente iguales, pero parecidos. Hablamos de un 90%, según datos de Eurocontrol de esta semana. Con lo cual, hablamos de un sector prácticamente totalmente parado, ¿no? ¿Seguimos?
Si hablamos de la situación en Barcelona en cuanto a conexiones directas de largo radio, prácticamente no tenemos ninguna de esas conexiones regulares que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Prácticamente no hay ningún tipo de vuelo de largo radio, excepto por vuelos de carga. Eso sí que tenemos algunos, que pueden ser en general de carácter charter, aunque también hay alguna operación como el Turkish, que parece ser que sigue operando regularmente, y Emirates, que también era un carguero habitual, de vez en cuando aparece, aunque no lo hace todas las semanas. Existe por parte de las compañías de pasaje también todavía algún vuelo de repatriación y algunas conexiones de corto radio con Europa, sobre todo regulado por temas gubernamentales. Y los que sí que están teniendo una operación ahora mismo más o menos regular sería todo aquello vinculado a los integradores, VPS, DHL o Federal Express o cualquier otro tipo de integrador. O todo aquel movimiento que existe vinculado al e-commerce, inclusive si eso va a través de las terminales de carga aérea, que estamos viendo que todavía sigue teniendo un cierto movimiento vinculado precisamente a eso, al comercio electrónico y las posibilidades que tenemos de hacer este tipo de actividad económica, ¿no? En cuanto a lo que son las aerolíneas, las grandes aerolíneas que operan ahora mismo en Barcelona, todas están con ERTES, que van del 85-90% aproximadamente. Sí que hay un dato positivo como referente que estamos siguiendo para ver cómo podríamos salir de esta situación, que es el dato de China. En China, en la aviación, lo que es la aviación doméstica, no tanto la aviación internacional, que depende de las restricciones que hay entre países, lo que estamos viendo en la aviación doméstica es que ya se está recuperando. Se está recuperando desde unas cifras que andábamos en menos un 70% aproximadamente de actividad similar a lo que tenemos ahora mismo en Europa o incluso menos que tenemos en España, ahora mismo están en un menos un 40% de actividad sobre todo en aviación doméstica china. Es decir, ellos están recuperando y han visto cómo la actividad se recupera relativamente rápido. Más allá de ese 40% está por ver todavía, si podemos llegar a niveles, digamos, significativamente aceptables respecto al año anterior. Por otra parte, y lo comentábamos con Francisco, bueno, simplemente me ha quedado un punto de la anterior diapositiva. Javier, sí, gracias. Son las cosas del directo. Bueno, simplemente hay un debate importante que sería el tema de los préstamos públicos y privados y ayudas directas que están dando los gobiernos y la parte de renegociación de todo tipo de aeronaves para controlar el tema de gastos que están soportando gastos fijos que están soportando las compañías aéreas. Pero no me voy a extender en ese punto, ya que Francisco pues, nos podrá decir un poco qué es lo que se está hablando en el sector. Pasamos ahora sí a lo siguiente. Bien, ¿qué está haciendo el BCL en cuanto a lo que es carga aérea en esta situación? Hemos suspendido el programa habitual que teníamos previsto. Estamos haciendo este webinar. Tendremos otro después de Pascua, de las vacaciones de Pascua, con algún tema que está pendiente de definir. Por otro lado, ponemos en marcha un mailing periódico que empezaremos a partir de la semana que viene. No es tanto una recopilación de noticias, sino una serie de datos que nos vayan llegando que sean útiles para el conjunto del sector. Es decir, desde webs de empresas públicas o privadas o instituciones que hayan puesto a disposición que nos parezcan útil su difusión, noticias de vuelos cargueros o de operaciones regulares que nos parezcan interesante que la gente quiera aprovechar
noticias de transitarios que quizás estén ofreciendo servicios especiales, incluso tenemos algún servicio que nos han hecho llegar a algún transitario que están ofreciendo algunos servicios gratuitos como despachos de aduanas. Es decir, todos estos servicios de empresas particulares y de instituciones públicas que quieran hacer difusión, si nos lo hacéis llegar, nosotros lo haremos un mailing periódico para intentar que este sector, que muchas veces se nos acusa de que no es lo suficientemente transparente, y en esta situación seguramente todavía es más difícil saber lo que está pasando, intentaremos aquí desde el BCL hacerlo lo más transparente posible. Estamos dando soporte también a algunos envíos, sobre todo incluso a algunas donaciones que nos están llegando. Ayer estábamos hablando con Axio, que tienen la oficina de barreras al comercio, y ellos también están haciendo una labor muy intensa, entonces estamos en coordinación con ellos, entonces cualquier tipo de envíos que no sepáis cómo hacerlo, lo podemos hacer a través de ellos, o si queréis saber si nos están llegando peticiones, que sí nos están llegando, también hacernos saber vuestros servicios porque lo podemos coordinar a través del BCL y también, yo diría, de la oficina de Axio. Por último, poner a disposición tanto mi propio email como el de Javier y los teléfonos que los tendréis al final de esta presentación para cualquier otra pregunta o consulta que queráis. Seguimos. El Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona, que es un comité que se dedica sobre todo a la interacción con compañías aéreas para conseguir rutas directas. Obviamente se ha cambiado totalmente el contenido. Hemos creado un grupo de contingencia aérea y ahí nos focalizamos en dos aspectos, tanto lo que es la conectividad europea y doméstica, es decir, no solo la intercontinental, que es lo que hacemos habitualmente, sino también todo tipo de conectividad y en intentar reconstruir un poco el tejido económico y social tan pronto sea posible, es decir, y haciendo llegar las medidas que están haciendo otras instituciones. Estamos haciendo un seguimiento, la forma en que lo estamos haciendo es un seguimiento semanal, donde nos reunimos cada semana y también estamos coordinando planes y medidas o instando a otras instituciones a actuar, ¿no? Sobre todo nos vamos a focalizar en cuanto a lo que es el tejido económico a aquellas empresas que aportan gran valor a Barcelona y a la zona de influencia, como puedan ser pues, Norwegian, que tiene oficinas centrales en Barcelona, o Vueling, o incluso Volotea, que no tiene operación prácticamente en el aeropuerto, pero todos estos grandes centros o tipos de actividades que sean muy especialistas y que consideremos de gran valor son las que nos centraremos, ¿vale? Vale, con esto doy paso a Javier Enebral, que os dará una idea un poco de cómo está el sector ahora mismo en Barcelona. Adelante, Javier. Hola, buenos días. Gracias, Jaume. Pues bueno, como bien ha dicho Jaume, comenzamos ahora esta segunda parte de la exposición, particularizando un poco cómo está impactando esta crisis del COVID-19 en Barcelona, aunque también daremos alguna pincelada en los aeropuertos de Madrid y Zaragoza y un poco de información más a nivel nacional. Empezar simplemente con algunas cifras claves para ponernos en situación. El aeropuerto de Barcelona tiene actualmente, bueno, hasta hace muy poquito tenía 47 destinos intercontinentales, fuera de Europa, ¿vale? Esto es muy importante a nivel de carga aérea porque la carga aérea en general, la gran mayor parte de carga aérea se mueve en destinos de largo radio. Por lo tanto, es muy importante tener esta conectividad intercontinental, ¿vale? Este año 2019 Barcelona lo cerró con 177.000 toneladas de carga aérea. Tenemos un poco una comparativa con Madrid y Zaragoza, ¿no? También vemos Madrid en muchos destinos intercontinentales, volumen de carga aérea notablemente superior a Barcelona, ¿vale? Son modelos de negocio, modelos de carga aérea muy diferentes al que vemos en Zaragoza, ¿no? Zaragoza, 0 destinaciones intercontinentales,
siempre hablando de destinaciones de pasajeros. Zaragoza es diferente en el sentido de que se basa su modelo de carga aérea en aviones cargueros, que es, por poneros un poco también en situación, ¿no? La carga aérea se puede mover o por cargueros puros, por freighters, o bien en la bodega de los aviones de pasajeros. Cada modelo tiene sus ventajas, sus inconvenientes, ¿no? Por poner un poquito, el tema de cargueros, pues en general llevan mercancías de mayor valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes más control, más fiabilidad, también son aviones con mucha más capacidad, por tanto tienes mucho más espacio para meter todo tipo de mercancías. En cambio, en aviones de pasajeros solo va en la bodega, que es mucho más pequeña, por tanto hay menos espacio, quizá menos control por parte de la aerolínea y bueno, y sobre todo también tiene mucha regulación según qué tipos de mercancías se pueden transportar en carguero, pero no en avión de pasajeros, por temas de seguridad. Por lo tanto, bueno, son dos modelos diferentes. También simplemente aquí indicar, ¿no? Pues veis los dos niveles de Barcelona y Zaragoza muy parejos en carga aérea 2019, pero sobre todo, como veremos en la siguiente diapositiva, el modelo de negocios es muy diferente. Aquí quería comentar también, ¿no? Estos son datos de Eurocontrol de esta semana. En Madrid pues tiene una reducción de tráfico del 92%, Barcelona del 93%, ¿no? Estamos a unos niveles nunca vistos unos niveles de crisis nunca vistos anteriormente, ¿no? Para que tengáis una idea del volumen de operaciones que se están haciendo. Zaragoza no lo ponemos porque, bueno, como ya os digo, es un modelo puramente carguero y la parte de Eurocontrol estamos hablando más de operaciones de pasajeros. Como os decía, aquí tenemos un poco la comparativa, ¿no? Entre los tres aeropuertos. Madrid y Barcelona, niveles muy similares, ¿no? Entre el 22 y el 23% de su mercancía sale por carguero puro, mientras la gran mayor parte, 3/4 partes de la mercancía de estos dos aeropuertos salen en bodega de avión de pasajeros. Como veis en Zaragoza no tiene nada que ver, ¿no? El 99% de la mercancía sale en carguero puro. De ahí que este aeropuerto pues no se está viendo impactado apenas por la crisis, ¿no? A nivel de carga. Mientras Barcelona y Madrid sí que están sufriendo una reducción de capacidad, Zaragoza pues no es el caso. Porque es una idea de números globales. Actualmente a nivel mundial, más o menos el 50% de la carga aérea va en carguero y el 50% de la carga aérea a nivel global, mundial, ese 50-50 es carguero, el otro 50 sería por bodega de avión de pasajeros. Vale, aquí tenemos unas gráficas de cómo ha cambiado la capacidad del aeropuerto. Nos centramos en Barcelona, ¿vale? Tenemos concretamente en 4 regiones: Asia-Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y Norteamérica. En el eje X podéis ver las diferentes semanas desde el mes de febrero hasta el mes de agosto. La línea rosa o lila sería la capacidad del aeropuerto de Barcelona hacia, por ejemplo, me centro en Asia-Pacífico, hacia Asia-Pacífico, cada una de las semanas desde febrero hasta agosto, y su comparativa que vemos en la raya verde, que es la capacidad que teníamos la misma semana del año pasado, de 2019. Aquí podéis ver en general cómo se ha disminuido esta capacidad por el tema del COVID, especialmente en los meses de abril-mayo. Estos gráficos hay que cogerlos con pinzas, me explico mejor. No quiere decir que a partir de junio o mayo, como vemos aquí, la línea rosa que sube en general en las 4 regiones, no significa que vaya a haber una recuperación, sino estos gráficos están sacados, estas estadísticas, simplemente los vuelos que están programados y por tanto la carga aérea que pueden llevar. Las aerolíneas van cancelando vuelos muy a corto plazo, a un mes vista, a 2 meses vista como mucho. Por tanto, aquí sí que vemos esta U de la línea rosa en todas las regiones, pero esta U se va a ir moviendo hacia la derecha y desplazando y ensanchándose a medida que vayamos pasando las semanas. Es decir, seguramente la semana que viene, pues en junio tendremos otro bajón, ¿no? Es decir, al final, con la idea que quiero que os quedéis es que no significa una recuperación en junio o mayo, como veis por aquí, sino es simplemente, estos son vuelos programados. Entonces, bueno, lo que es fiable, lo que hay que mirarse aquí bien con especial interés son pues, el siguiente mes, que sería abril-mayo,
Esto sí que es información más veraz, ¿no? Que es donde las compañías están poniendo el foco ahora de cancelaciones, ¿no? De junio en adelante, de mayo en adelante, aún las compañías no se han centrado en ponerse a cancelar vuelos porque, bueno, lo ven como a largo plazo, ¿no? Entonces, porque es, a ver, por aquí, pues aquí tenéis, por ejemplo, un cálculo de la capacidad, de la reducción de capacidad en estos 2 meses, ¿no? Que veis aquí coloreados en blanco, ¿no? Abril-mayo, pues para regiones como Asia-Pacífico, una reducción del 93% de la capacidad, pero que repito, que en la realidad seguramente sea peor, ¿eh? Es decir, por ejemplo, a Middle East aquí vemos un 58%. También añadir que hay veces que hay compañías que no, por lo que sea, no cancelan, no tienen en las consultas que hacemos para sacar estos datos, aún no sale el vuelo cancelado, aunque realmente el vuelo después no salga. Entonces, por eso a veces aquí vemos en Middle East un 58%. Realmente esto en verdad, a la realidad será una reducción mucho mayor, ¿no? También vemos, por ejemplo, el caso más claro es arriba a la derecha, ¿no? Latinoamérica. Ahora es un 15% de reducción. Claro, aquí estamos viendo que en mayo aún los vuelos de Latinoamérica, según los datos que hemos traído, aún no estaban cancelados. Por eso sale una reducción tan pequeña. Si vemos el share de qué aerolíneas están operando, es decir, cómo se distribuye esta línea gris esta línea rosa, perdón, que acabamos de ver, cómo se reparte esa capacidad entre las diferentes aerolíneas, ¿no? Pues vemos Asia Pacífico, pues entre los meses de abril y mayo, según estos gráficos, parece que solo tiene capacidad PIA, ¿no? Que es Pakistan International Airlines. Realmente esto no es así porque yo lo comprobé ayer para cerciorarme y los vuelos de PIA están cancelados. Esto es el ejemplo que os ponía, ¿no? Pues a la hora de hacer extracción de datos, pues por lo que sea los aviones de PIA que van a Islamabad serían operativos teóricamente, pero en la realidad no es así. Por lo tanto, estas curvas realmente son peor, en la realidad son peor de lo que aquí estamos. En el caso de Middle East, por ejemplo, Oriente Medio, aquí sí que vemos alguna cierta capacidad aún en abril. Esto sí que puede ser, especialmente la parte de verde que es de Emirates, porque Emirates sí que tiene un carguero en Barcelona. Por tanto, que como comentaba ya anteriormente, bueno, creo que esta semana no ha salido, la semana anterior, pero bueno, es más o menos regular. Entonces, bueno, esta capacidad en abril, mayo, sí que, por ejemplo, en Middle East sí que la tenemos, ¿no? Con este carguero de Emirates. Pero en general el resto de regiones ya veis, ¿no? Latinoamérica y Norteamérica, pues aquí hay semanas que ya a día de hoy hay 0 vuelos, incluso programados, es decir, que es 0 capacidad hacia estas. Aquí estamos hablando siempre de vuelos programados y regulares, ¿no? No estoy entrando en todos estos corredores aéreos que se están montando ahora, que hablaremos después. Esto es la capacidad teórica programada. Ahora, si comparamos por ejemplo, con Madrid, ¿no? Pues también vemos claramente, ¿no? Sobre todo, quizá no se ve tanta afectación, pero vemos aquí en abril, también comparado con el año anterior, cómo ha bajado la capacidad de carga, ¿no? Y lo mismo, a partir de mayo volvemos a ver una recuperación, pero esto no significa nada, esto simplemente significa que las aerolíneas nos han puesto a cancelar los vuelos aún, pero que lo harán. Aquí vemos también el share. Aquí pasa un poco parecido a lo que comentamos antes con Emirates. Veis la parte azul, que en abril se mantiene. Korean Air tiene un carguero puro en Madrid, ¿no? Por tanto, pues sí que mantiene esa capacidad estos días hacia la región de Asia-Pacífico. Aquí nos hemos centrado en Asia-Pacífico, que es un poco lo que nos interesa ahora por el tema del COVID. Otro ejemplo, Zaragoza, lo que comentábamos antes, modelo puramente carguero. Pues como veis aquí, 0 afectación en términos de capacidad de carga aérea, ¿no? De hecho, se ha doblado a la región de Asia-Pacífico, Zaragoza ha doblado su capacidad respecto del año anterior. Porque bueno, tenemos estas dos compañías, por ejemplo, que operan regularmente hacia Asia-Pacífico, como son Air China y China Cargo Airlines, con, si no recuerdo mal, una frecuencia semanal. Pues bueno, esto se mantiene igual, por tanto no vemos esta U de bajada que veíamos en Barcelona y en Madrid. Hablar un poquito de las problemáticas que se han identificado o que estamos viendo, ¿no? Esta crisis. Lo que hemos comentado antes, sobre todo reducción de la capacidad aérea por todas estas cancelaciones de vuelos de pasajeros, que nos implica que no tenemos esa capacidad para transportar carga. Menos capacidad que implica subida de precios, ¿no?
estamos viendo unas subidas de precio importantes en general por kilogramo, digamos, aéreo que se puede enviar. Es un gran problema este. Otro problema que hemos visto, pues la cuarentena que algunos países hacen tener a las tripulaciones que llegan con los vuelos de carga. Eso dificulta la operativa. Al final el vuelo no puede volver rápidamente con la carga, pues porque simplemente el piloto está en cuarentena y no le dejan salir hasta que no pasen 14 días, ¿no? Brevemente, ¿eh? Entonces, bueno, esto es un tema importante también. Y en general, lo que hemos visto también, bueno, por preguntas que hemos recibido de diferentes organismos públicos, pues ven una falta, bueno, se ve una falta de organización y de transparencia en el sector, ¿no? Coordinación en el sentido también de, como vemos aquí, ¿no? Nos han preguntado, ostras, ¿cómo? Tengo un donativo de China que quieren enviar no sé cuántas mascarillas hacia España y no sé cómo hacerlo, ¿no? ¿Quién paga los portes o cómo se puede gestionar? ¿Con quién tengo que pagar? ¿Con un transitario? Directamente con la aerolínea? ¿Vale? Una serie de dudas que, bueno, es una falta un poco de conocimiento del sector y por eso aquí hacemos un poco hincapié en el tema de la transparencia, ¿no? Así como el mundo del pasajero está muy claro, ¿no? Tenemos los horarios de los aviones, la capacidad, los precios, todo es público. El tema de la carga aérea no es así, ¿no? No hay esta transparencia. Por eso también se derivan los problemas que estamos viendo actualmente. Algunas reivindicaciones que está haciendo el sector. Recientemente, concretamente el 26 de marzo, la Comisión Europea redactó y publicó una serie de directrices o recomendaciones que les hacía a los diferentes países de la Unión para facilitar todo el tema de las mercancías aéreas para hacer frente a la crisis, ¿no? Entonces, aquí hemos destacado una pincelada en resumen de algunos de ellos, ¿no? Pues tema de derechos de tráfico, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? de países que a lo mejor no han volado nunca a la Unión Europea o no tienen derechos o algún aeropuerto hacia la Unión Europea que no tenía derechos o no tenía slots. Pues claro, no pueden volar o se han visto con trabas a la hora de volar. Pues intentar, una de las recomendaciones, pues agilizar estos trámites de derechos de tráfico, eliminar limitaciones horarias nocturnas, también muy importante. En general, los aeropuertos que son puramente cargueros no tienen estas limitaciones, también porque están alejados de las urbes, de las ciudades, entonces no hay limitaciones, pero en grandes hubs grandes hubs de pasajeros, ¿no? tipo Madrid, Barcelona, Charles de Gaulle, sí que tienen limitaciones horarias, ¿no? Entonces intentar minimizarlas en este periodo de crisis. Facilitar el uso de aeronaves de pasajeros para operaciones de carga. Esto lo hemos visto, es la imagen que tenéis aquí abajo a la derecha. Lo hemos visto en los telediarios día a día, ¿no? Compañías aéreas que no tienen vuelos, no tienen aviones cargueros, solo tienen de pasajeros, pero bueno, están intentando reconvertir o utilizar la capacidad superior donde irían los pasajeros para poderla utilizar como espacio de carga, ¿no? Bueno, para todo esto hay que hacer una serie de normativas de seguridad que ha definido tanto Airbus como Boeing para intentar, no es tan sencillo, ¿no? Como meter cajas aquí donde va la gente sentada, sino hay que hacerlo de una manera organizada. ¿Qué más? También tratar al personal, a las tripulaciones de carga, al personal que está en plataforma del aeropuerto, como personal crítico. Esto es importante para saltarnos algunas restricciones que nos restringe la operativa. Aeropuertos, como comentaba antes, ¿no? Pues ya no solo es limitaciones horarias, sino que el aeropuerto esté operativo, ¿no? A lo mejor un aeropuerto puede no tener limitación, puedes aterrizar a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, pero si en el aeropuerto luego no hay personas para que te descarguen esa carga, pues realmente es como si el aeropuerto no estuviera operativo, ¿no? Porque lo que necesitamos es que esté operativo, abierto y que cuando el avión aterrice con la carga de material sanitario, pues que haya ahí personal para poder gestionar. Reivindicaciones que se incluyan en estas directivas de la Comisión Europea. Pues también el tema de las problemáticas que hemos comentado antes, ¿no? La tripulación que le hacían confinarse al llegar al aeropuerto de destino, ¿no? Pues, intentar eximir estas restricciones al personal, al menos al que esté asintomático, sobre todo. Más excepciones para envíos urgentes, el tema de las precauciones sanitarias y proporcionar unas directrices
a todo el personal que está esperando el avión, por ejemplo, en plataforma, ¿no? Para descargarlo, ¿no? Como vemos aquí en la imagen de abajo a la derecha, ¿no? Pues todas las mascarillas que deben llevar, cómo deben manipular la mercancía sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, animar a las compañías, tanto sean tipo servicios urgentes tipo UPS, DHL y demás, como las compañías de carga más tradicional, que reserven parte del espacio para el temas para hacer frente a la crisis, ¿no? Para temas de sanidad, pues tema mascarillas, todo el material necesario, ¿vale? Y que apliquen unas tarifas pues, razonables, ¿no? Que se intente no especular con la necesidad actual. Toda esta serie de directivas que lanzó la Comisión Europea, de hecho, a nivel nacional, el 29 de marzo, el Grupo de Trabajo por la Competitividad de la Carga Aérea en España, que está formado por Marcargo, el propio BCL, nosotros como BCL, IATA, UNO, el Cargo Club y demás entidades, que formaron este grupo de carga aérea a nivel nacional, realizaron una carta dirigida al gobierno español, simplemente instando a que se cumplieran o que aplicaran estas directivas lanzadas por la Unión Europea, pues que se aplicaran en España. Y en eso estamos. ¿Qué más? Algunas iniciativas, por poner simplemente algún ejemplo. Público-privadas en el caso de la izquierda y más tipo privado en el caso de la derecha, ¿no? Bueno, esta semana, creo que hace pocos días, se lanzó este corredor aéreo sanitario España-China, que simplemente estando un poco lo que hablábamos antes, de esa desorganización, ese caos que ahora no sabemos cómo traer, cómo transportar donaciones y demás. Pues bueno, a nivel nacional se ha establecido este corredor aéreo España-China. Es una iniciativa lanzada por FENIM, que es la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, el grupo OESIA, que es una tecnológica y logística, y por Iberia, todos lo conocemos, cada uno aportando su parte, no más la parte tecnológica, otros el conocimiento sanitario, otros los aviones y tripulación. Pues estas tres organizaciones han lanzado esta iniciativa, que bueno, al final es hacer como un puente aéreo España-China, entre Madrid y Shanghái concretamente, que sale 3 días por semana, lunes, martes y miércoles, como los de Iberia, y que, bueno, que trata de facilitar todo ese transporte de mercancías entre ambos países, ¿no? Que ahora es tan necesario. También colaboran Ministerio de Sanidad, Hacienda e Industria y Comercio y Turismo. Entonces, bueno, aquí tratan, al final la idea es intentar facilitar a las empresas, a las necesidades de material, pues intentar que sea más sencillo, ¿no? Y centralizado todo este trajín de mercancías entre ambos países. Aquí tenéis, os hemos puesto aquí tanto el contacto de email como el teléfono, por si tenéis alguna necesidad. En la parte derecha que vemos otras iniciativas más en el ámbito de, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Esta es más privada, ¿no? DSV, el Universitario DSV también ha lanzado, para hacer frente a esta crisis, un puente aéreo directo a España-China, concretamente, en este caso, Barcelona-Shanghái, en 14 horas de vuelo, sin tránsito, 2 veces por semana, pues también para conectar Barcelona con China, ¿no? Y después hacer la distribución desde Barcelona al resto de península o incluso a Europa. Es un modelo parecido, pero en este caso es una iniciativa más de tipo privado. Tenéis aquí también el enlace para, pues si queréis más información. Y ya para finalizar, simplemente hemos aquí hecho un poco de resumen de la serie de servicios cargueros. Primero que estáis viendo en rosa o en lila los servicios más o menos regularmente que tenemos en España. Seguramente tampoco es un listado exhaustivo, pues seguramente pueda faltar alguno. Pero bueno, y tampoco está centralizado en Madrid, Barcelona, Zaragoza, es en general entre los 3 aeropuertos. Servicios que regularmente tenemos con los diferentes puntos del mundo. Y vemos realmente esta red cómo se ha complementado durante este periodo de crisis. Como veis aquí en todos los puntos verdes, pues aquí podemos ver la serie de cargueros, nuevos servicios que se han lanzado para afrontar la crisis, ¿no? Pues es lo que comentaba antes, ¿no? El Shanghái-Barcelona, el que hemos dicho de DSV y también un poco fletado por las comunidades autónomas,
Shanghái, Madrid, China, Madrid. Aquí de Air Europa esto lo hemos puesto China porque bueno, realmente no hemos visto cuál es la ciudad de origen. Pero bueno, en este caso lo fue todo el Ministerio de Transportes. También otro tema, pues, el Ejército del Aire también está aportando, el Ejército Turco incluso, avión flotado por la OTAN. Bueno, vemos aquí una serie de, bueno, para que veáis un poco la idea, tampoco es un listado exhaustivo, simplemente para que veáis todo lo que se está haciendo y todos los nuevos servicios que se han lanzado. Algunos de ellos sí que son más regulares, como el de Shanghái, Madrid, Shanghái, Barcelona, y otros que han sido más tipo puntual, un vuelo concreto, por ejemplo, este de República Checa con la base de Torrejón de Madrid, pues, más puntuales y que seguramente se irán haciendo durante estos días y estas semanas mucho más, ¿no? para afrontar la crisis. ¿Qué más? Por último, aquí abajo a la izquierda, pues también destacar algunas compañías más del ámbito local de Barcelona, pues que también están aportando o están haciendo vuelos con material sanitario, ¿no? Como puede ser Vueling, dentro de IAG Cargo, la chartera Albastar, que tiene sede en Palma de Mallorca, o Qatar Airways, por ejemplo, que también está haciendo multitud de vuelos sanitarios. Bueno, multitud de compañías a nivel mundial que ahora no puedo ponerme aquí a detallar, pero bueno, simplemente para que tengáis una idea, con esta slide es simplemente, bueno, tenemos una ruta de cargueros relativamente potente y se está complementando con nuevos cargueros para afrontar la crisis. Y con esto, por mi parte, Jaume, por mi parte ya. Muy bien, muchas gracias, Javier. Creo que ha quedado bastante claro cuál es el panorama, dificultades que tenemos ahora mismo en el sector de la carga aérea. Pasamos ahora a Francisco y que nos va a explicar un poco cómo ve él desde su punto de vista lo que está pasando no solo en España, sino sobre todo a nivel mundial, cuáles son los grandes debates que pienso que están trastocando todos los pilares más básicos de lo que es la aviación en general, ¿no? ¿No es así, Francisco? Sí, estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, parece sí. Muy bien. Bueno, ante todo, Jaume, Javier, muchas gracias por la invitación, como siempre. Veo que hay más de 100 personas atendiendo la llamada, el webinar, ¿sí? Sí, de hecho, Francisco, sí. Perdóname un segundo, me disculpáis, pero estoy recibiendo algunos mensajes, parece ser que hemos agotado, entonces si alguien está intentando entrar, no existe esa posibilidad, la máxima capacidad eran 100 personas y son las que estamos, e intentaremos solventar esta dificultad técnica para la próxima edición. Muchas gracias, perdona. Muy bien. Yo no tengo ninguna diapositiva, slide para presentar por dos motivos. Porque si presento, bueno, de presentar habría muchísimo material que presentar y el otro motivo fue sinceramente que no he tenido tiempo de preparar nada. Estas últimas 2 semanas están siendo literalmente una locura a nivel IATA y ahora les quiero comentar el por qué. Definitivamente el tema del COVID ha sido y es un game changer, o sea, es una situación que ha cambiado y está cambiando las reglas de juego de toda la industria y de cómo la industria se va a mover de aquí al futuro, porque lo que está claro es que el virus ha llegado para quedarse y no es que dentro de 2 semanas se va a ir y no va a volver más. Entonces, esto especialmente a partir del 11 de marzo, en las últimas 2 semanas, ha obligado a una reformulación y reestructuración absoluta del sector y sobre todo del sector y de IATA concretamente como organización.
Nosotros estamos teniendo conferencias absolutamente todos los días, muy largas, ya saben que todo el mundo opina, todo el mundo dice, es un poco un descontrol, como comentaba antes Jaume y Javier, o desorganización, porque entre IATA, entidades privadas y organizaciones regionales y globales, y además gobiernos, pues hay que ponerse de acuerdo en hacer cosas. Pero bueno, esa es la parte más difícil. Yo les quiero comentar cronológicamente un poco cómo han sido estas 2 semanas. Creo que el pico o el día D fue cuando se comenzaron digamos, a cerrar fronteras para pasajeros, ¿sí? Comenzaron a haber restricciones no de vuelos, sino restricciones a pasajeros. Cuando surgió lo de Estados Unidos, que inmediatamente Trump anunció que se cerraban todas las fronteras aéreas, luego se retrajo y dijo que para carga sí, pero solo para pasajeros estaba restringido, entonces no eran los vuelos los que estaban restringidos, sino que eran los pasajeros los que estaban restringidos. Luego, a partir de ahí, vino una cascada de diferentes países que comenzaron a adoptar las mismas medidas. De hecho, antes de eso había sucedido entre España e Italia, ¿sí? Que son, digamos, en la Unión Europea los países más afectados. A partir de ahí, nosotros como organización, y sobre todo en la parte de carga, en nuestro equipo comenzamos a dirigirles cartas a todas las organizaciones y a intentar hacer público en todos los medios y en redes sociales de que la carga aérea, digamos, seguía viva, por decirlo así. Que si había restricciones de pasajeros, esto no afectaba a la carga aérea como industria y que se podía seguir moviendo carga y que además la carga aérea es un sector que era y es un sector crítico para primero para el movimiento de material crítico, ¿sí? Y segundo, que lo va a hacer en las próximas semanas, para una reactivación económica y de desarrollo económico de los países, ¿sí? A través del envío de insumos, de recambios para plantas de fabricación, etcétera. Hoy por hoy todos sabemos que hay industrias, fábricas que están cambiando su producción. O sea, hay fábricas que desde producir productos comerciales ahora están trabajando para el gobierno produciendo material sanitario. Pues eso los obliga a tener que comprar maquinaria y partes de forma urgente de líneas de producción que antes no habían hecho. Ahí es donde también la carga aérea es crítica. Sí, la Comisión Europea lanzó unas guidelines, ¿sí? Dirigida a los Estados miembros. Nos pusimos contentos nosotros porque esas guidelines las hicieron, digamos, en base a las cartas que les habíamos enviado nosotros. De hecho, ellos en esas guidelines copian y pegan todo exactamente las recomendaciones que nosotros estábamos haciendo. Principalmente el permitir la carga aérea, vuelos de carga. Además, el control fronterizo, que se flexibilice, sobre todo para el material crítico. Luego, lo de las tripulaciones. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo eso, que las tripulaciones, cuando llegaban a determinados países, quedaban en cuarentena.
Entonces, a partir de las guidelines que la Comisión Europea le envió a los Estados miembros, nosotros enviamos una segunda carta a todos los Estados, a los Estados miembros más los otros países de los cuales aquí en nuestra región somos responsables, que son Rusia y los ex países que dependían de Rusia, Ucrania y Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Turquía, etcétera. Entonces, el tema para nosotros era, por un lado, enfocarlo a nivel Comisión Europea para la EU y, por otro lado, era con cada país concreto, ¿sí? Que en algunos casos son muy especiales. Tú le puedes mandar un montón de cartas y llamados y sugerencias al gobierno de Azerbaiyán y te puedes imaginar lo que hacen con esas sugerencias, ¿no? Sin embargo, esos países como Azerbaiyán, Kazajstán, son claves a la hora de muchos vuelos freighters. ¿Por qué? Porque son lugares de tránsito donde se hace refueling, donde en algunos casos se cambia la tripulación, pero si en Kazajstán no se permite realizar un cambio de tripulación, no se permite, la aviación civil de Kazajstán no permite bajar ningún vuelo para hacer el refueling, para recargar combustible o que la tripulación descanse, pues se complica el tema, ¿sí? A su vez, con otras organizaciones con las cuales estábamos, además de gobiernos de cada estado, ¿sí? Yo creo que en las últimas 2 semanas nunca he escrito tantas cartas en mi vida y tan rápido. Al fin de cuentas eran casi todas iguales, ¿no? Pero bueno, había que adaptarlas un poco a cada destinatario. También está el tema de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, por un lado, recordemos que una cosa es que los estados reciban una carta y una sugerencia de IATA, pero otra cosa es si reciben una sugerencia o una recomendación de la Comisión Europea o de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ahí ya se lo toman, digamos, un poco más en serio. ¿Por qué? Porque nosotros como IATA hablamos representando una industria que es la industria de la aviación, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, no sé si alguno de ustedes no lo sabía, nosotros tenemos un representante en el Comité General de la Organización Mundial de la Salud, que es David Powell, que es un doctor que hace 2 años está reemplazando a otro doctor que ya se retiró y se jubiló, que había estado creo que más de 25 o 30 años como representante nuestro ante la Organización Mundial de la Salud. David Powell es un médico que trabajó en líneas aéreas casi toda su vida. La última fue Air New Zealand y también siempre estuvo involucrado en grupos de trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Ahora hace 2 años que entró reemplazando al anterior que se jubiló, él ya forma parte del comité ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, en todas las reuniones donde se reúnen, tenemos un representante que, bueno, emite su voz, digamos, representando a la industria aérea y además toma nota de lo que la Organización Mundial de la Salud va a publicar. Hay que tener en cuenta una cosa. Todas estas organizaciones son muy lentas. Reaccionan, vienen con mucho jet lag, ¿vale? Entonces les lleva mucho tiempo emitir un position paper o lo que sea. Por eso nosotros, a nivel regional, aquí en la oficina nuestra de Europa, la semana pasada, en lugar de esperar a que todas estas organizaciones, como la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud o EASA,
en materia de seguridad y de safety se pronunciaran y luego nosotros, como IATA, salir diciendo que nos parecía bien lo que habían dicho ellos, nosotros dijimos, vamos a comenzar a mandar cartas individualmente y a publicar position papers por nuestro lado. Lo comenzamos en Europa porque simplemente todos coincidimos en que somos, o hace una semana éramos la región más afectada por esto, y bueno, y ahora las otras regiones de IATA, digamos, nos comenzaron a seguir, pero ya se ha transformado en algo global. Es decir, hace un par de días ya el equipo central de cargo de IATA en Ginebra dijo, no, bueno, por un lado, como siempre, con las peleas internas, ¿no? De que por qué nos adelantamos sin esperar que nos digan cosas, y simplemente la respuesta es que en esta situación no podemos esperar y hay que ser muy proactivos y en algunos casos reactivos. Y ya ahora el tema está centralizado a nivel central. Simplemente centralizado a nivel central en IATA, me refiero a que en la página web de IATA hay un repositorio de toda la documentación oficial que hay respecto del tema, que hay muchísimo, y se van a encontrar con muchísimo material que unos dicen A, otros dicen B, ¿sí? Al final, yo cuando lo sugerí, en realidad yo lo que sugerí personalmente era de dos cosas. Primero, del TACT, el TAC, hacer la versión online que sea accesible para todo el mundo, para evitar el tema de los manuales impresos, porque hoy por hoy creo que todo el mundo está haciendo teleworking y el que tenía manuales en la oficina pues no los está usando, y además los manuales son un poco, digamos, de contagio, si van de mano en mano, muy alto. La gente, el equipo de TAC, del TACT nuestro, inmediatamente lo aceptó y me dijeron que iban a crear, bueno, de hecho está viva ya, un enlace, una página especial de TAC con información del TAC, de COVID, y ahí todas las líneas aéreas están poniendo información operativa que se actualiza 2 veces al día, y los fines de semana se actualiza una vez al día, una vez el sábado, una vez el domingo, y luego durante la semana, por la mañana y por la tarde, información operativa de todas las líneas aéreas. Es decir, rutas, vuelos, restricciones, todo lo que ya sabemos, ¿vale? Digo lo que ya sabemos porque entiendo que todos los que estamos conectados en esta web somos personas de la industria. Les pedí también que lo extiendan sobre todo a la parte de los países, de las regulaciones de los países, y tengo entendido que lo están haciendo, aunque es más difícil actualizar lo que es el sourcing, ¿sí? Las fuentes, es más difícil, pero entiendo que lo están haciendo. Eso por un lado, a nivel informativo. Ahora, un tema concreto, por ejemplo, bueno, además del TAC, la sugerencia que surgió de aquí fue también el tema de dangerous goods, de mercancías peligrosas, habilitar digamos, una licencia libre o gratuita por unos meses para que la gente pueda evitar el uso de los manuales y puedan utilizar la versión online, ¿sí? El equipo de Dangerous Goods es diferente al equipo del TACT y creo que todavía no se han emitido al respecto. Eso fue hace 2 semanas, ¿sí? Yo el jueves pasado les hice un friendly reminder, se enfadaron un poco y por lo que tengo entendido, yo no sé si hay algo disponible o no. En paralelo o antes de todo esto, lo primero que pedimos a todos los estados
incluyendo al Estado aquí, fue la prórroga o exención de la validez de las licencias de los certificados de mercancías peligrosas, ¿sí? Eso fue antes de que se decretara el estado de alarma. Ese sábado anterior fue cuando enviamos una carta a ESA pidiéndolo y bueno, finalmente luego se incluyó en el estado general de alarma y al final todos los países, yo creo que absolutamente todos los países lo han aceptado. Comenzamos primero con China, que nos dio por 90 días, luego Italia, que fueron quienes nos lo estaban pidiendo desesperadamente, y el mismo día o 2 días después que lo pedimos para Italia, lo pedimos para España. Pero fíjense que esto sucedió el otro sábado, hace 2 semanas, ¿no? Estamos hablando de que todo esto está sucediendo demasiado rápido. Hay otro tema importante que yo a nuestro médico representante ante la Organización Mundial de la Salud le pedí que aclare, porque era importantísimo, o yo consideraba importantísimo, que era el tema de Human Remains, ¿sí? Mucha repatriación de cadáveres, quizás todavía no está viendo, pero sí está comenzando a haber repatriación de cadáveres debido al COVID. La Organización Mundial de la Salud no se pronunciaba al respecto, buscando información, y yo con información que pude recaudar se lo mandé a mis compañeros y le dije lo que debería hacer o desde el punto de vista de líneas aéreas deberían hacer. Directamente hay líneas aéreas que optaron por el camino más corto y directamente han dicho y están diciendo que no transportan Human Remains hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta una cosa, en riesgo que hay de transmitir la infección y de llevar la infección de un lado para el otro, y además en riesgo para el personal de la industria de la carga aérea, sobre todo los handlers, ¿sí? Que son los que están manipulando todo eso. Hay regulaciones al respecto que hablan que todo cuerpo tiene que ser transportado embalsamado, pero el tema es que un cuerpo que ha muerto por COVID no puede ser embalsamado. ¿Por qué? Porque el personal que realiza la tanatopraxia o el embalsamamiento no puede estar expuesto al abrir el cuerpo a infectarse. Entonces, directamente no se están embalsamando esos cuerpos. Si no se embalsaman, no se pueden transportar por vía aérea, salvo aquellos países que dentro del acuerdo de Estrasburgo, hay un acuerdo internacional que es el de Estrasburgo y Berlín, que permite a algunos países el ingreso de cuerpos sin estar embalsamados, ¿sí? Sin embargo, eso tampoco es viable. Entonces, ahí en algunos casos, en algunos países, a los ground handlers, digamos que les estaban llegando cuerpos que no podían, las líneas aéreas no podían transportar porque no sabían cómo hacerlo, ni tampoco querían hacerlo, y al fin de cuentas te encuentras con un almacén de un ground handler que empieza a ser digamos, una morgue, porque empiezan a acumular cuerpos ahí que no pueden volar. Y eso es algo que no queremos, ¿sí? El 26, el jueves pasado, y después de mucho pedirlo, por mi lado personalmente, nuestro equipo de Dangerous Goods tuvo una call con la Organización Mundial de la Salud, dijeron que se iban a emitir oficialmente y simplemente se limitaron a decir que hay que seguir el Reglamento Sanitario Internacional. Eso lo hemos colgado en la página web nuestra, pero simplemente a título personal mío yo no le veo mucha utilidad operativa
para el momento crítico que es para las líneas aéreas y para los ground handlers sobre todo. No sé si se nos está moviendo un poco de hora. Si te parece, si quieres añadir algo más y si no, pasamos a algunas preguntas que... 2 minutos. Por ahí. 2 minutos. Vale. Simplemente, antes comenté al principio que todo esto ha llevado a reformular toda la estrategia de la industria y de IATA. En IATA hoy por hoy, el único objetivo, hay 2 objetivos y todos les comento que todos los proyectos que había en IATA hasta la semana pasada están todos en stand-by y algunos directamente han sido cancelados y y estamos haciendo una reasignación de recursos interna bestial, ¿sí? Monstruosa. Muchísimos proyectos directamente ya no existen más, están siendo pospuestos o prorrogados hasta nuevo aviso, y todos esos recursos, me refiero a recursos humanos y en dinero, están siendo reasignados. Hoy por hoy, el único objetivo de la industria aérea y de IATA es lograr que las líneas aéreas sobrevivan financieramente, ¿vale? Sobre todo desde el punto de vista del pasaje, de los pasajeros, ¿sí? Que ha generado un agujero financiero de más de 40 billones de dólares a nivel global a las líneas aéreas. Frente a este panorama y si se continúa aplicando la normativa 261 de la Comisión Europea, donde las líneas aéreas deberían devolver todo el dinero a los pasajeros que han cancelado sus vuelos, pues el 90% de las líneas aéreas se declararía en quiebra en el corto plazo y solamente sobrevivirían aquellas home carriers que podrían ser rescatados por los gobiernos. Y esto va en línea un poco con lo que mencionó antes Jaume o Javier de una posible nacionalización de la industria. Frente a este panorama y con la reducción de la capacidad de la carga aérea en belly, las líneas aéreas optaron, en vez de tener los aviones parados en tierra, dijeron vamos a mover carga en vuelos de pasajeros. Y lo comenzaron a hacer. Hoy por hoy hay más de 40 líneas aéreas que lo están haciendo, con casi 200 aviones que lo están haciendo, transportando carga en vuelos de pasajeros. Frente a esto, nosotros, bueno, de hecho fue una sugerencia que nació de aquí, eso, para que puedan seguir operativos. EASA directamente, bueno, todavía no saben qué hacer. Dicen que desde el punto de vista de safety no deberían hacerlo. EASA se niega a que las líneas aéreas lo hagan, pero sin embargo yo en la última call que se tuvo dije que las líneas aéreas hoy por hoy el objetivo que tienen es sobrevivir financieramente y que sus vuelos estén volando, sea como sea. EASA es otra organización que reacciona tarde porque todavía están discutiendo a ver si se puede o no se puede. Boeing y Airbus emitieron unas recomendaciones en las cuales, bueno, Boeing dice que sí, Airbus dice que no, y tampoco se ponen de acuerdo. En la última call que tuvimos ayer, lo que sí es cierto es que dije, muchachos, mientras EASA se pelea con nosotros a ver si sí o no Airbus y Boeing también se lo piensan, a ver cómo hacerlo, y además dicen que si hay que hacer un cambio de configuración del vuelo deberían pagar las líneas aéreas. En el mientras tanto, las líneas aéreas ya lo están haciendo, todos lo sabemos eso. Entonces, los dos objetivos que hoy por hoy van a marcar de aquí a fin de año y quizás el año que viene para IATA son dos. Uno, el restart de las líneas aéreas, y con esto termino, Jaume, o sea, el restart operativo, ¿sí? El seguir operando y cómo seguir operando, porque ahora hay cambio de reglas en todo sentido, y luego el generar nueva demanda de la carga aérea, bajo las nuevas reglas que van a existir, sobre todo desde el punto de vista de
del pasaje, ¿no? Bueno, ya creo que con esto no quiero extender más. Podríamos estar toda la tarde hablando, pero no soy consciente del tiempo, Jaume. Dime. Muy bien. Muchísimas gracias, Francisco. Yo creo que voy a poner mi cámara. Se ve mi cámara, ¿no? Pues muchas gracias, Francisco. Yo creo que nos quedamos sobre todo con estos dos objetivos prioritarios que nos estás contando, ¿no? El tema de la pregunta de cómo pueden todas estas compañías rearrancar una vez se recobre un poco la confianza de viajar y se levanten un poco las medidas gubernamentales para poder movilizarse los pasajeros y entonces y también cómo aprovechar esta nueva demanda, ¿no?, de carga aérea, ¿no?, o estos cambios en el sector de la carga aérea. Pasamos ahora os invito a todavía tenéis tiempo de hacer alguna pregunta si no la habéis hecho, tanto a Javier como a mí mismo como a Francisco. La forma en que vamos a ir respondiendo es que Javier nos va a hacer las preguntas que vea que se han recogido e intentaremos contestarlas en los próximos 10-15 minutos y a partir de ahí cerraremos esta sesión. Adelante, Javier, con tu primera pregunta. Bien, gracias, Jaume. Mira, pues tenemos la primera pregunta, es de Aitor Agea, el primero que ha preguntado. Dice, bueno, creo que algo ha hablado Francisco, de DGM, exacto. Respecto a mercancías peligrosas y en ausencia de la EDGM, perdón, de la EDGD, IATA va a admitir el uso del PDF con firma escaneada como firma electrónica de las declaraciones del expedidor para evitar el trasiego de papel a efectos de minimizar posibles focos de contagio relativo al COVID. Es decir, si se va a admitir el uso del PDF con firma escaneada, con firma electrónica, perdón. Aitor, también entra, bueno, de hecho es una excelente pregunta porque es a lo que la industria se enfrenta todos los días. Eso es otro tema que se planteó, que yo lo planteé internamente al equipo de Dangerous Goods nuestro, que tú los conoces, pero aún no tengo respuesta. De hecho, ahora que lo mencionas, digamos que lo voy a volver a hacer un friendly reminder para ver si tienen algo de eso. Ahora, si fuera por mí, definitivamente sí e inmediatamente, ¿sí? Todo lo que sea celeridad y digamos, teleworking debería ser así hoy por hoy para facilitar la operativa de todos. Es muy probable que no solo IATA entre en el juego, sino que a nivel local la autoridad competente, ¿no? Que haya, yo no sé si Aitor lo has transmitido a título individual también a la autoridad aquí, pero bueno, luego nos podríamos poner de acuerdo para emitir un comunicado, digamos, conjunto, no un comunicado, una petición conjunta a la autoridad en paralelo a lo que yo les voy a recordar a mis compañeros del equipo central. ¿Vale? De acuerdo. También aprovecho también antes de la siguiente pregunta que cualquier tipo de novedad que penséis que es relevante, yo creo que esta lo sería si es que se adopta algún tipo de medida, aunque sea temporal, en cuanto a lo que es la declaración de mercancías peligrosas, si se produce alguna autorización temporal, por favor, hacérnoslo llegar y lo transmitimos en este mailing que hemos comentado al principio que estaremos haciendo durante las próximas semanas. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, Javier, si quieres. Muy bien. La siguiente, bueno, simplemente dice Jorge Rodríguez si compartiremos la presentación. Esto, Jaume, bueno. En principio, sí, a ver, yo creo que en principio la presentación, un poco para tener esa cortesía, lo hacemos con todos los socios que sois de BCL. Aquellos que no seáis socios,
pues bueno, os invito a que a través del email nos preguntéis exactamente qué es lo que necesitáis y eso sí que intentaremos contestar a todas vuestras necesidades. Muchas gracias. Muy bien. Sandra Lorente de Uno pregunta para mí, de hecho. Javier, cuando hablabas de la reducción de tráfico en Madrid del 92%, ¿te refieres a tráfico total o cargueros? Aquí Sandra me refería a, bueno, era más orientado a pasajeros, es decir, reducción de operativa de pasajeros, porque como hemos comentado, el tema de cargueros, en principio no se ve afectado de hecho, hay más demanda de cargueros, ¿no? Entonces me refería más a la operativa de tráfico en general, pero sobre todo de pasajeros. Es el 92% y el 93% en Barcelona. Sí, cualquiera que tenga interés en estos datos, estos sí que son de libre acceso. Os invito a visitar la página web de Eurocontrol y creo que es bastante fácil de manejar y allí podréis ver los datos de en qué medida cada aeropuerto de Europa, o por lo menos los principales aeropuertos de Europa que tienen pasaje, están funcionando. Sí. Muy bien. La siguiente pregunta de Aida Vila. Dice, hola, trabajo en una empresa farmacéutica en la que importamos medicamentos desde China e India y los vendemos a España. Nos estamos encontrando con problemas de reservas de vuelos desde China a Madrid. Algunas aerolíneas, ¿sabéis algunas aerolíneas que estén funcionando con regularidad? Quizá Lufthansa, y desde la India está totalmente paralizado. Bueno, en relación a China es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Sí, perdona. Sí, yo lo que le sugiero a Aida es que a través de su forwarder lo gestiona a través de su forwarder, que al final son quienes se encargan de conseguir reservas. Sí es cierto que es lo que comentó Javier antes, que la capacidad se ha reducido muchísimo, simplemente porque la capacidad del belly cargo está prácticamente nula y los vuelos que hoy por hoy vienen del este, digámoslo, para Europa, o son vuelos charters o son vuelos, digamos, contratados por los gobiernos con material sanitario, pero vuelos comerciales va a ser difícil conseguir capacidad a no ser que sea un charter, ¿sí? A no ser que sea un charter. Eso, lo mejor, Aida, es que a través de vuestro forwarder intenten gestionar con origen lo mejor posible. Sí es cierto que hay muchas líneas aéreas chinas que están pidiendo derechos de tráfico aquí, porque están queriendo y están comenzando a venir aquí y se les está dando, a ESA les está dando derechos de tráfico para que puedan volar a España, ¿sí? Entonces, pero eso desde el punto de vista importador, como es vuestro caso, lo mejor es si tenéis que trabajarlo con un forwarder que sea muy ágil en ese sentido a través de una oficina local en China o de un agente en China que busque esos espacios en vuelos que hoy por hoy están bastante reducidos. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, perdón Javier, antes de pasar al hilo de este tema, Francisco tenía una pregunta, ¿no? En la medida en que nos acerquemos quizá a ver un poco de luz en toda esta crisis y se permita algunas actividades económicas que ahora mismo solo se permiten las esenciales y la industria y quiera recuperar un cierto nivel de actividad y por tanto una de las vías que habitualmente no es considerada sea la carga aérea, ¿en qué medida crees que esa capacidad que existe ahora y que obviamente se está dando es casi con prioridad absoluta a material sanitario, se puede aprovechar por parte de la industria, ¿no? Y si crees que esto se va a dar o se está dando en algunos otros países, más allá de lo que es el comercio electrónico, ¿no? Que hemos dicho que sí, que efectivamente sigue ahí, ¿no? Pero
pero yo creo que también hay industrias que pronto intentarán recuperar cierta actividad económica y que se pueden encontrar el problema que comenta Aida Vila, ¿no? De la empresa de Pharma, ¿no? De que, bueno, que su día a día quizás tampoco permita encontrar suficiente oferta. Bueno, eso yo creo que el restablecimiento va a ser paulatino a medida que las restricciones comiencen a desaparecer y comience a haber, digamos, a volver a la normalidad la oferta de vuelos. Ayer nos pasaron un vídeo que está muy bien de una línea aérea china que es China Southern, que es cómo están implementando ellos su vuelta a la normalidad bajo el actual contexto. El video está muy bien, está enfocado al pasaje, pero claro, recordemos que la gran mayoría de esta carga viene en belicargo, con lo cual, si se el objetivo, por eso el objetivo principal nuestro es restaurar los vuelos de pasaje, porque si se restauran esos vuelos, la capacidad de la carga va a incrementarse, va a haber más capacity y va a haber más oferta, y si hay más oferta, evidentemente los precios también van a bajar. Entonces, eso será paulatino. Afortunadamente, desde China, China es una máquina económica increíble. Ellos ya están operando normalmente de forma doméstica y en el corto plazo, en cuanto Europa comience a abrir sus puertas nuevamente, pues la capacidad va a volver a ser la normal. Pero lo que antes decía Javier, esa curva que ahora prácticamente es una V, pues la idea es que se aplane un poco y vaya, digamos, volviendo a la normalidad, no inmediatamente, pero sí en el mediano plazo, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, si quieres. Sí, simplemente añadir que Ángel Serrano de Air France KLM, que está aquí conectada, indica que Air France KLM está operando regularmente desde China e India y bueno, le sugiere la visita a su web para más información. Pues mira, ahí ya tienes. Los compañeros de Air France KLM ahí ya están volando y es cuestión de que tu agente o tú directamente se pongan en contacto y vean la oferta que tienen ellos en cuanto a vuelos y capacidad. Muy bien. Francisco García de Total Freight dice: hola, es justo ahora que las líneas aéreas, sobre todo para la importación de China, nos obligan al pago en cash. Esto nos obliga a pedir aquí también pago anticipado y vemos la situación que todas las empresas, pues esta problemática, ¿no? Que pagan en cash y obligado a pago anticipado. No sé si aquí tenéis algo que comentar. Yo, bueno, recordemos que por mi lado en estos temas no puedo opinar. Sí, me imagino que, Francisco, lo que te refieres es que te están pidiendo que los conocimientos sean prepaid y los pagues en origen para todo lo que sale de allí. Eso viene también, me sirve para hacer una aclaración. En los últimos 10 días, nuestro equipo que gestiona el CAS han recibido infinidad de pedidos de asociaciones, federaciones y mega federaciones respecto a flexibilizar los pagos del CAS. Saben todos que yo no estoy en esa división, pero sí estoy copiado en todos los mensajes. Les puedo adelantar que el CAS no lo van a flexibilizar, ¿vale? Y de hecho ya este viernes, he visto por ahí un mensaje en el que muy cortésmente lo dicen.
básicamente es por una cosa. Las líneas aéreas hoy por hoy necesitan mejorar su cash flow, no empeorarlo, ¿sí? De cualquier forma, lo que comentas, Francisco, de que en origen te estén pidiendo el pago prepaid, yo lo entiendo como prepaid, como prepagado, pues no lo sé, porque no sé a qué se debe, porque si es una línea aérea que participa en CAS, eso debería hacerse el clearing a través del CAS, ¿no? De forma normal. Vale, yo invitaría, si acaso, a Francisco que nos haga llegar la pregunta y te la hacemos llegar, Francisco, o si tenéis vuestro email lo podéis intentar solventar particularmente. Sí, claro. Muy bien. Vale, una nueva pregunta también de Sandra Lorente de Uno, concretamente para mí también. Javier, cuando hablabas de la... Ah, no, perdón, esta, la acabo de ver. Tenemos otra de Sandra Lorente, está, mira. ¿En cuánto se han incrementado los precios según vuestros datos? Bueno, yo aquí tengo algunos datos, los tenía apuntados, simplemente para que te hagas una idea, Sandra. A fecha de 17 de marzo, te doy ejemplos puntuales para que tengáis un poco la idea, órdenes de magnitud. En la carga aérea, por ejemplo, de Shanghái a Norteamérica, pues teníamos cifras de incrementos del 30% en relación a la misma semana del año anterior. ¿Vale? China a Europa, más o menos el 16%, y China en general, aquí no te puedo especificar desde qué aeropuerto. Y otro ejemplo, por ejemplo, sería desde Hong Kong hasta Estados Unidos, incrementos del 10%. Esas son las tres cifras que ahora tengo en mente que te puedo dar. Vale, alguna más por aquí. Disculpa. Vale, Ángels Serrano también dice, cuando habláis de bodega de pasajeros, ¿se incluye también carga en camión desde Madrid a Barcelona? Bueno, esta si queréis la responderé también. Todos los datos que hemos dado no incluyen camión aéreo, es decir, son tráfico siempre desde el aeropuerto desde Madrid hasta su destino final en la región que sea, pero no estamos hablando de capacidades incluyendo tránsitos. Así que la respuesta es no está incluido esa capacidad de camión aéreo. Xavier Requejo de Axio añade, buenos días, sobre el tema de las donaciones, simplemente informar que Axio centraliza la gestión de las donaciones de material sanitario en Cataluña en esta crisis. Si tenéis alguna empresa que quiera donar, no debéis en poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Y bueno, y da su correo y su dirección de correo que luego la podemos compartir si acaso por correo electrónico. Vale. Antonio Jesús Barba García dije, buenos días, ¿cuál es la situación operativa en esta crisis con los aviones Combi? IATA estaba estudiando este asunto. ¿Lo de IATA está estudiando este asunto es una pregunta o es una afirmación? Bueno, es una afirmación. A ver, el tema de los combi es lo que comenté antes, de hecho, esto es algo que antes de escribirle a EASA y a todos nuestros directores de cada país para que lo hablen y se dirijan a todas las líneas aéreas miembros nuestros, de hecho es algo que consulté directamente con el propio Antonio, con Chema, con Aitor y los compañeros de DGM, ¿sí? El tema de los combi. Yo no sé por qué motivo EASA, la palabra combi, Antonio, en todo momento la han borrado de todo tipo de comunicación. Cada vez que yo pregunto sobre los combi, no se refieren a eso. Yo no sé si es porque no saben o porque no saben qué decir. Sí. Francisco, quizá quieras aclarar por si alguien no conoce exactamente a qué se refiere combi. Sí, a ver, un combi aircraft, digamos, por decirlo así,
de forma fácil, un combi es un avión que puede transportar tanto pasajeros como carga aérea, pero a diferencia de un vuelo de pasajeros que hace lo mismo, que lleva pasajeros y carga aérea, el vuelo de pasajeros lleva a los pasajeros en el main deck o en la cabina de arriba y la carga debajo, ¿sí? En el lower deck, en la bodega de abajo. El combi puede justamente combinar carga en el main deck junto con pasajeros. Es decir, se puede configurar la cabina de arriba para que haya mitad asientos y la otra mitad se pueda meter carga aérea, ¿sí? En algunos casos es difícil la configuración. Primero, porque a nivel safety, entre pasajeros y carga tiene que haber una barrera protectora, ¿sí? Una barrera protectora en forma de redes, de pared, o sea, tiene que haber algo que proteja a los pasajeros. Por otro lado, que además surgía con el tema de los vuelos de pasaje reconvertidos a cargueros, era que hubo una línea aérea que dijo, venga, le quitamos todos los asientos y metemos carga, sí, pero que los vuelos de pasaje no tienen una puerta adecuada para meter carga grande. O sea, siguen teniendo la puerta de pasajeros, con lo cual lo único que puedes meter es loose cargo, son cajas pequeñitas. Ahora, el tema fundamental, Antonio, es la consideración de mercancía peligrosa. Toda la regulación dice que en cabina de pasajeros no, o esto es lo que nos está insistiendo EASA, sin mencionar la palabra combi nuevamente, que en toda cabina de pasajeros no puede ir mercancía peligrosa, ¿sí? Eso es correcto. Además, la carga tiene que estar perfectamente, digamos, distribuida por temas sobre todo de fuego. Recordemos que la cabina de pasajeros no es lo mismo que la bodega de abajo, donde hay compartimientos, como se dice, ignífugos, ¿no? O para evitar la propagación de fuego. Entonces, directamente lo que dice EASA o la regulación es, en cabina de pasajeros no puede ir mercancía peligrosa. Yo cuando dijeron esto, inmediatamente lo que dije es, pero hoy en día no el material crítico que se está transportando no es peligroso, son mascarillas y ropa, como se llama, EPIs, ¿no? Entonces, le pedí a ESA que no sean tan estrictos con ese punto. Y concretamente, Antonio, con tu pregunta, insisto, no están incluyendo la palabra combi o el tipo combi en ninguna comunicación oficial, pese a que lo hemos insistido y que de hecho he comenzado esto con la pregunta que hice a DGM, a ti, a Chema y a Aitor hace 2 o 3 semanas, no recuerdo cuándo fue, para ver, bueno, la posibilidad esta, ¿no? Pero además entiendo que hoy por hoy no debe haber muy poco vuelo combi que esté viniendo para aquí. O muy casi bien. Ninguna. Muy bien, seguimos con la siguiente, ya nos quedan poquitas. ¿Cómo se han visto, nos dice Beatriz Guerrero, cómo se han visto impactadas las Islas Baleares, Canarias, con la reducción del transporte de carga aérea? Quizás Jaume. Estás en mute, Jaume. Yo en cuanto a carga aérea de las islas no puedo comentar. Sé que ha habido vuelos sanitarios, porque lo he visto en las noticias, y por tanto sí que esos vuelos están permitidos. En cuanto a vuelos, digamos, regulares, sé que hay un mínimo de vuelos que les permita
conectividad con la península, tanto a nivel de Canarias como a nivel de Baleares. Pero en cuanto a carga aérea, no puedo comentar nada, no lo sé. Pero lo podemos averiguar si nos escribe a nuestro email, podemos intentar averiguar qué está pasando. No sé si, Francisco, tú tienes otra información. Sí, no, yo lo que te puedo decir es que no se ha visto afectado, digamos, tanto como los vuelos internacionales. O sea, el tráfico de carga con islas se mueve, incluso como siempre lo ha sido. ¿Por qué? Porque todas las regulaciones hoy por hoy que existen son de control fronterizo extra, o sea, fuera del país, pero lo que es doméstico, no. De hecho, yo con las líneas aéreas que sé que siempre han movido carga a islas, pues yo sé que están trabajando y trabajando mucho, incluso trabajando mucho más que antes. Muy bien. Añadimos una pregunta de Kirian Campoy, que dice: buenos días, me gustaría saber la opinión de los expertos. ¿Existe un pre-COVID-19 o se prevé que exista un post-COVID-19 en lo relativo a carga intraeuropea? Más allá del volumen que concede la carga por superficie, es decir, no considerando, entiendo, camión aéreo. ¿Existe un punto de inflexión del COVID-19 para la carga aérea intraeuropea? De nota, sí, mira, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta que la carga intraeuropea se mueve más por vía terrestre que por vía aérea, yo después de que suceda, después de que pase toda esta tormenta y que el mercado se reajuste, si el mercado se reajusta bajo las nuevas normas de juego, yo no creo que se vea muy afectado el intraeuropeo. Ya te digo, teniendo en cuenta que la mayoría del movimiento es vía terrestre, ¿no? Pero yo no creo que se vea muy afectado. Eso sí, adecuándose a las nuevas normas de juego. Tengan en cuenta que hoy por hoy lo que es el espacio Schengen casi ya no existe el espacio Schengen. O sea, hoy cada país ha impuesto sus propios controles fronterizos. En tema fronterizo ha desaparecido prácticamente el espacio común. Hoy por hoy cada país está imponiendo su propio control fronterizo. Eso sí debería desaparecer cuando todo esto pase, pero con controles previos, ¿no? Sobre todo en lo que hace al movimiento de personas. Esto va a influir mucho a los camioneros, ¿no? Muy bien. Ya quedan solo un par. Jorge Roca pregunta: ¿cómo valoran que España, caso similar a Italia, no dispongan de grandes cargueros a la hora de gestionar la capacidad ante esta crisis? ¿Afecta en otros países como Francia, que dispone de Air France, KLM, Martinair, o Alemania, Lufthansa, Aerology? Bueno, está ahí un poco relacionado con lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Quizá, bueno, grandes cargueros, bueno, sea, por ejemplo, el caso que hemos puesto, ¿no? De estas 3 frecuencias semanales que estamos teniendo ahora en Madrid con el corredor aéreo que se ha montado para esto. Sería, yo creo, una respuesta, ¿no?, a esta crisis, ¿no? Sí que es verdad que quizá como vuelos regulares. Sí, Jaume, añade lo que quieras. Sí, yo quisiera añadir, yo creo que no es tanto una cuestión de qué nacionalidad es el carguero en estas circunstancias, sino de que hacer que eso sea posible que opere. Comentábamos que en algunos círculos que no existe falta de cargueros, por ejemplo, desde China, ¿no? El gobierno chino, de hecho, esta misma semana había emitido un comunicado donde incentivaba a que, sobre todo la carga aérea y el transporte aéreo en general, recobrase su actividad de forma prioritaria para facilitar el comercio internacional.
y por tanto yo creo que no falta quizás oferta de cargueros, sino lo que sí que falta, y obviamente, y es lo que ha explicado Francisco, es todas las barreras o las indecisiones en hacer que eso sea posible y de forma más rápida, para mí es la clave. Muy bien. Pues por último, bueno, ahora ha entrado una nueva, pero bueno, quedan solo dos. Alexandra Morales, bueno, esto creo que es añadido a un comentario anterior, añadir que los fletes han incrementado mucho más de lo que hemos comentado. He visto, se refiere en cuanto a la import desde el lejano oriente hasta aquí. Bueno, simplemente añade que ha visto que los fletes, entiendo que el importe es mayor del que hemos comentado. Bueno, simplemente esta. Sí, efectivamente, al reducirse la capacidad, el valor va a ser superior, incluso para los charters, ¿no? Pero para los charters también se ha incrementado, pero simplemente porque, bueno, vuelos charters hay poco y ahora se está demandando mucho, sobre todo por parte de los gobiernos o de los estados, y los costes asociados a los vuelos charters se han incrementado muchísimo. El cambio de configuración de networks, el cambio de rutas que se tienen que hacer en muy poco plazo de tiempo, la solicitud de derechos de tráfico, de slots para poder operar, el posicionamiento, todo eso incrementa todos los costes, ¿no? Además del tema de la capacidad, también vienen los costes asociados por ese lado, ¿no? Muy bien. Pues ya por último, Sandra Lorente, de uno de nuevo, pregunta si tenemos datos de incremento o decremento de tráficos, pero por tipología de tráfico, es decir, si es textil, e-commerce, pharma, etcétera, etcétera. Bueno, desde el Jaume. No, Javier, comenta, tú eres el experto. Bueno, simplemente ya simplemente comentar, ¿no? Para estudio que hemos hecho para el día de hoy o a día de hoy, este detalle no lo hemos analizado en detalle, nos hemos focalizado más en volúmenes de carga en general, pero sobre todo también porque nos hemos centrado en la previsión, en la capacidad futura, no tanto en lo que se está llevando ahora, ¿no? En la carga ya ejecutada. Pero bueno, quizá yo entiendo que productos farma, productos sanitarios sea lo que ahora mismo esté más creciendo, pero bueno, es un punto que tenemos que ver. Bueno, si queréis añadir algo más. Muy bien, pues hasta aquí el seminario de hoy. Muchas gracias, Francisco, por tu tiempo y tu colaboración. Gracias, Javier, también por tu trabajo y tus datos. Agradecer también a todos los miembros que formáis parte de esta comunidad de carga aérea del BCL. Sin vosotros este tipo de acciones tampoco serían posibles. Y nada, nos vemos en el próximo seminario en unas semanas y os recordamos simplemente que aquí tenéis los datos de nuestros emails y teléfonos para hacernos llegar lo que hemos dicho, dudas, peticiones, temas que puedan ser útiles al resto de la comunidad y que queráis transmitir, servicios gratuitos que estéis prestando en estos momentos o problemas que os encontréis y no sepáis cómo resolverlos, pues intentaremos retransmitirlos a quien pensemos que pueda hacerlo. Y nada más. Muchísimas gracias a las prácticamente 100 personas que habéis participado en este seminario y nos vemos en unas semanas. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Javier.